dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, yo he venido analizando con, con precaución, con prudencia, con mucho detenimiento, delicadeza, esta cuestión de la unidad de la fraternidad universal, de que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios. He venido analizando estas frases y estas realidades, pues, a la luz de lo que nos enseña la Iglesia Católica, porque nosotros somos católicos. Y cuando uno dice, pues, analizar todo esto a la luz de la Iglesia Católica, pues, analizarla desde su enseñanza, desde su magisterio. ¿Para qué? Para no entrar en confusión. A ver, si la Sagrada Escritura nos dice a nosotros, en la voz de Pablo, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿qué nos hace pensar esa afirmación? La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Quiere decir que lo que reposa allí y lo que emana de allí, de la Iglesia, pues es verdad. Ahora, hacemos una pregunta de orden lógico, de orden cronológico, de orden histórico. ¿Quién edificó, constituyó esa iglesia? Pues Jesucristo, porque él mismo lo dice. Cuando nos acercamos pues a este texto de Mateo, su capítulo 16, en esos versos pertinentes donde habla de que edificará su iglesia cuando le da las llaves del reino de los cielos a Pedro, etc. Bien. Él dice allí, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, si es su iglesia, pues es una iglesia que debe estar amparada, fundamentada y basada en la verdad. Por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ahora bien, en la iglesia pues iniciamos todo un camino de conversión, de santidad, pues haciendo caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice que sean santos así como el Padre de los cielos es santo. Bien, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos lleva al pleno conocimiento de la verdad, que quiere que todos los hombres se salven y eh, que nos llevará al pleno conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo siempre nos habla de la verdad. Cuando Jesucristo mismo se dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esos textos pues están en la palabra del Señor. Ahora, hay otro texto que dice que todo va a pasar, mas la palabra del Señor no va a pasar. Y eso que acabo de decir, pues es palabra del Señor, es decir, que la iglesia es columna, fundamento de la verdad, que yo edificaré mi iglesia, ¿no? que el Espíritu Santo lo llevará al pleno conocimiento de la verdad para que todos los hombres se salven. Eso es palabra del Señor. Bueno, entonces, atendiendo pues a estos textos, considero pues que lo que nos enseña el evangelista San Juan en su capítulo 17, pues que nos hace referencia en qué consiste la unidad, pues creo que no es necio analizar de una manera real, ceñida al texto, sin tratar de hacer mayores elucubraciones o malabares interpretativos hermenéuticos. Esto es importante porque si nos hablan de una unidad, si nos hablan de que tenemos que estar unidos para ser hermanos, para ser fraternos, pues entonces, ¿en qué consiste esa unidad? Hice un video hace, no sé, como un mes atrás sobre este tema y hace algunos meses más atrás, creo que un año largo atrás, también hablé sobre este tema, ¿no? El capítulo 17 del evangelista San Juan, ¿no? En su verso 17, que nos da el marco contextual para lo que dice el verso 20, entonces nos empieza a abrir unos espacios de luz para comprender en qué consiste la unidad.
¿En qué consiste la unidad? ¿Y para qué esa unidad? Porque nos hablan de unidad, que tenemos que estar unidos, que debemos dejar los conflictos, que debemos hermanarnos, que debemos ser solidarios, que debemos ser tolerantes, que debemos dejar los prejuicios, que debemos dejar aquellos planteamientos de orden polémico y apologético, que tenemos que estar más bien preocupados por lograr la paz, por lograr la concordia, por lograr que el ser humano se hermane, se logre ese verdadero encuentro solidario como hermanos, porque tenemos un Dios, un Padre de todos. Bueno, entonces, cosa que yo creo que esas afirmaciones son ciertas. Bien, entonces, pues ¿en qué consiste la unidad para lograrla verdaderamente? Que es lo que a mí más me preocupa. Porque yo no desdigo todo ese montón de cosas que nos dicen, que caminemos juntos, que ser hermanos, que todos somos hermanos, que la fraternidad universal, cosas que yo creo que sí es cierto, pero entonces vamos a encontrar su fundamento para mirar cómo se logra esto. Porque si no se logra, como lo dice aquí, que es la palabra del Señor, entonces ¿cómo se va a lograr? No se va a poder. Dice así este verso 17 del Evangelio, ¿no?, según San Juan. Conságralos mediante la verdad. Aparece nuevamente la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú está hablando Cristo Jesús con su Padre Dios. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, está hablando del Padre. El Padre envió a Cristo Jesús al mundo. Así yo también los envío al mundo. ¿A quiénes va a enviar? A los apóstoles. Y por ellos, ¿por quiénes? Por los apóstoles, ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. Vuelve otra vez la verdad. Bien. Ahora hace una oración especial Cristo Jesús. No ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles que estaban allí, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Oro por estos apóstoles, pero no solamente por ellos, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Quiere decir que hay gente que no va a creer. Hay gente que todavía no cree. Pues obvio, pues todavía no había existido la gran comisión. Y entonces Jesucristo está haciendo una oración por ellos, por los apóstoles, y por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, es decir, por la evangelización. ¿Y quiénes son aquellos que van a creer? Entre esos estábamos nosotros, porque todavía no teníamos el mensaje cuando se dijo esto. ¿Y quiénes más van a creer? Pues todos aquellos que acepten el mensaje. Entonces no ruego solamente por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. ¿En quién van a creer? En Jesús. No solamente ruego por estos, sino todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de estos. Es decir, por la predicación de estos apóstoles, muchos van a creer en mí, y por eso yo ruego no solamente por estos que van a predicar, sino que por aquellos que aún no me conocen, pero que van a conocer por la palabra de estos. Que todos sean uno. Aquí es donde empieza la clave. Que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Los que van a predicar y los que van a creer esa predicación. ¿De quién? De Cristo Jesús. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Es una unidad pero profundísima. Porque no está haciendo cualquier tipo de comparación. No. Una unidad tremenda. Así serán uno. ¿Quiénes? Serán unos los que van a predicar de mí, aquellos que van a creer en mí por la predicación de estos. Que se hagan uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. En eso consiste la unidad. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Los que predican y los que van a recibir la predicación y que van a creer en Cristo Jesús por la predicación de estos. Que ellos también sean uno en nosotros. Entonces todos ellos van a ser uno en nosotros. Los que predican, los que recibieron también la predicación, que se adhirieron a ese mensaje, que van a creer en Cristo Jesús, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Ahí es cuando se sabe la verdadera unidad. Y en todo el mundo va a creer. No existe otra forma de lograr esa unidad. No existe otra forma. Cuando crean en Jesús. Esa partecita es fundamental. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. No hay otra forma de lograr la unidad. Si se nos habla de unidad y se nos cita este texto, pero obvian que crean en mí, en Cristo Jesús, pues ahí es donde está el problema. Es la única forma de lograr unidad verdadera. Lo otro, pues, son esfuerzos bien intencionados, con una recta intención, con unos ideales bonitos, pero así no se logra la unidad. Si no se predica a Cristo Jesús, si solamente se habla de Dios, o buscan unidades no en Cristo Jesús, sino en Abraham o la Virgen María o quién sabe quién, pero no en Cristo Jesús, así no se logra la unidad. No se va a lograr esto, que sean todos uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Se va a lograr otro tipo de acuerdo, de acercamiento, pero no una verdadera unidad, que es lo que Cristo Jesús desea. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.